¿Cuántas veces te ha pasado que ingresas a la gráfica y no ves nada claro? Tienes un montón de información, dominas Smart Money Concepts, dominas Wyckoff, pisos y techos, dominas de todo. Pero al momento de analizar, no ves nada claro. No sabes si comprar, vender, no conoces los rangos, no sabes desde dónde marcar la estructura, no sabes desde qué punto marcar los rangos o qué puntos de interés tomar. A veces ves compras y ventas a la vez y tienes básicamente, en resumen, una total confusión. Si te ha pasado eso, estás en el video correcto porque yo tuve este problema durante 4 años. Lo resolví hace 2 años aproximadamente y desde el año pasado me estaba dedicando a resolver este problema a cientos de personas y traders como tú. Y el día de hoy te voy a mostrar cómo tienes que analizar la estructura, la dirección, flujo de mercado para reconocer impulsos y retrocesos reales. Y así quedes fuera de la manipulación dentro de lo posible. Porque siempre vamos a estar propensos a ser parte de la manipulación o de la liquidez del mercado. Funciona así. Pero hay maneras de poder evitarlo. Así que vamos a ir directamente al grano de la clase. Vamos a comenzar con estos principios y estos puntos de análisis. Lo primordial va a ser reconocer los impulsos. Todo nace, chicos, desde el reconocimiento de los mínimos y máximos o impulsos, ¿cierto? Tú sabes que básicamente el mercado funciona así. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso, impulso. Lo que tú quieres saber es cuándo va a iniciar el impulso y cuándo va a terminar el retroceso. Pero también debes reconocer cuál fue el último impulso para así saber cuándo terminó aquel y cuándo comenzó el retroceso, ¿cierto? Básicamente lo mismo con el retroceso. ¿Cuándo terminó el retroceso y cuándo va a comenzar el impulso? Son preguntas que tienes que responder con claridad, ¿cierto? En esta clase vamos a hacer un resumen y un repaso de lo que he estado enseñando en los últimos meses para ayudarte a que tú puedas comprender cómo también entender todo esto e identificarlo, ¿sí? Sin embargo, en realidad, todos sabemos que un impulso no se ve así. Un impulso se ve más o menos así. Retroceso, retroceso, ¿cierto? Así más o menos se ve en realidad un impulso. El problema es que muchas veces no sabemos si estos mini retrocesos que vemos son cambios de tendencia o si son tomas de liquidez, ¿cierto? No sabemos si son tomas de liquidez o cambios de tendencia y por ende a veces lo que hacemos es vender en vez de saber reconocer claramente si esto es o no una toma de liquidez. ¿Cómo saber si esto es un shock en realidad? ¿Cómo saber si a futuro un quiebre de este tipo va a ser un cambio de carácter, un cambio de tendencia o si solamente es una toma de liquidez? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cierto? Esa es la pregunta que hay que responder para evitar ser parte de la liquidez, ¿cierto? Así que lo que te voy a mostrar ahora es lo siguiente. Te voy a mostrar cómo debes discriminar entre altos y mínimos para poder así identificar una estructura más clara. Ejemplo, vamos a ir analizando el Bitcoin en el último periodo. Vamos a tomar este ejemplo y lo que tienes que hacer tú, número 1, es identificar aquellos altos. Ejemplo, mira, te voy a marcar todos los altos posibles que veamos aquí en pantalla. ¿Ok? Listo. Tienes altos, máximos, 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 máximos. ¿Ok? Y de esos máximos nacen mínimos. Mínimos, 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 ¿cierto? Mínimos. Ahora, la pregunta es, si yo marco, por ejemplo, esto aquí, un BOS, vamos a marcar BOS. Si yo marco esto aquí, tal como lo hice, ¿sería correcto o no? Bueno, número 1, ¿qué es un BOS? Es un quiebre de estructura, es una continuación, ¿ok? Lo que define un BOS es un rango, o sea, lo que tú estás definiendo acá son impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Eso quiere decir que es un rango, ¿vale? Y un rango básicamente es eso, un impulso que si el precio luego rompe por debajo o cierra por debajo de ese mínimo, tendrías un cambio de tendencia, ¿cierto? Pero si respeta, tendrías una continuación para un nuevo impulso, ¿ok? Solemos verlo así. Pero la pregunta es, ¿realmente funciona? ¿Realmente en la práctica te da resultados eso? Ya sabemos que con mentorías o ejemplos, clases, la mayoría de gurús muestran ejemplos de esta clase, pero muestran los ejemplos que funcionan. Vamos a la práctica y vemos que no funciona, ¿cierto? Vemos que falla mucho, que los mínimos suelen ser neutralizados, vemos cambios de carácter apresurados, el mercado continúa, te sacan stop loss, vamos contra tendencia todo el tiempo. Cosas así, ¿cierto? ¿Por qué esto está mal? Número 1,
porque estos altos no son fuertes ni los mínimos. Lo que tú debes considerar para poder definir un alto como alto fuerte es que ese alto haya eliminado o haya neutralizado liquidez. Bien, no voy a pasar al concepto ni parámetro de liquidez oficial del Smart Money Concept avanzado o profesional ahora, porque me tomaría mucho tiempo, pero tú ya puedes comenzar, ya puedes avanzar mucho si tomas tu propio parámetro de liquidez o lo que tú piensas o sabes que es liquidez. Vamos a tomar un ejemplo muy simple. Vamos a seguirnos por la métrica o criterio de que liquidez es igual a los mínimos. En un impulso, en una estructura alcista, vamos a considerar los mínimos como liquidez. ¿Sí? Vamos a tomar ese criterio de aquí en adelante. Y en base a ese criterio vamos a juzgar qué altos son altos fuertes. ¿Ok? Ejemplo, si vamos acá, por ejemplo, vemos que tengo un retroceso y tengo un impulso. Por ende, aquí tengo un mínimo. Bien. Voy a marcarlo con un símbolo de liquidez. Y tenemos un mínimo. Este máximo de aquí viene y toma el mínimo, se alimenta, entre comillas, y continúa. Por ende, ya podemos confirmar que si el precio cierra con cuerpo sobre ese alto, tenemos un BOS, ¿cierto? Cuando tenemos el BOS, al mismo tiempo tenemos un mínimo estructural, ¿vale? Un impulso, un retroceso, impulso. Sin embargo, este alto que vemos acá no toma ningún mínimo, no toma liquidez, así que no es un alto válido. Entonces, analizando los siguientes altos, juzgando con este criterio, y ojo, hago entre paréntesis, los criterios que tú tengas para analizar son todo en tu análisis. Si tus criterios son más o menos, pequeño, grande, feo, bonito, no funciona así. Debes tener un criterio súper claro y objetivo para que tu análisis siempre sea el mismo y tu metodología o estrategia no sea variable. Si tu metodología es variable, subjetiva, ambigua, tus resultados van a ser eso. Van a ser resultados de una metodología ambigua, variable y subjetiva, ¿cierto? Y tú no quieres eso para tu vida. Si tú realmente quieres vivir de esto, necesitas claridad. Y la claridad parte en el análisis, ¿ok? Entonces, vemos que esto solamente es un mínimo, porque este alto no tomó ningún mínimo. Así que esto es un mínimo nada más. Vamos a seguir avanzando. Vemos cómo el precio hace un alto, retroceso, alto más alto, ¿vale? Esto sí es un mínimo, ¿ok? Tenemos un mínimo. Luego tenemos un alto más alto, retroceso, alto más alto, ¿vale? Tenemos otro mínimo, súper. Y por ende tenemos ahora un alto, que es este de acá, que comienza a tomar liquidez. Toma este mínimo, toma este mínimo. Y cuando me refiero a que toma mínimos, es que neutraliza o cotiza por debajo de estos mínimos, ¿sí? Porque alguien por ahí me dijo, ¿a qué te refieres con tomar? Y está bien la pregunta, muy cierto. Cotiza por debajo de este mínimo, ¿sí? Sin embargo, tenemos acá una toma de liquidez igualmente, ¿vale? Porque el precio no cierra con cuerpo. Yo no puedo tomar esto como un BOS. Si tomo esto como un BOS, mira lo malo que es o lo poco eficiente que es. Yo tomaría esto como un BOS, esto sería un mínimo válido, y si yo juzgo y determino los BOS o los veo o los shocks por mechazos, tendríamos un shock, tendríamos un cambio de tendencia y sabemos que esto no fue un cambio de tendencia, ¿cierto? Así que no, esto no es un BOS, ¿vale? El BOS, ¿cuándo se confirma? Se confirma cuando el precio se hará con cuerpo. En ese instante ya confirmas el BOS, ¿sí? Y notas, desde que el mercado comenzó a tomar mínimos, hasta dónde llegó ese retroceso. No importa si fue muy grande, no importa si fue muy pequeño. Eso ya no importa ahora. Estamos tradeando como profesionales. Ya no es como me parece que fue muy grande, muy pequeño, muy chiquito, muy largo, ¿sí? Entonces ya no juzgamos a través de ese criterio o interpretación. Simplemente nos fijamos si ese retroceso no sobrepasó un mínimo válido anterior. Si sobrepasa un mínimo válido anterior, tenemos un cambio de carácter, ¿sí? Y como no sobrepasó, vamos a marcar hasta dónde llegó y vamos a ver, llegó hasta aquí, ¿vale? Igual llegó hasta aquí, pero luego subió, continuó cayendo y antes de hacer el BOS, llegó hasta aquí, ¿sí? Por ende, ya vamos viendo la estructura y esto va tomando forma. Si te das cuenta, ahora el precio es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Cuando tú tienes esto, tienes rangos. Eso quiere decir que ahora tú tomas un mínimo válido, un máximo válido. Y entre este impulso y esta zona, tú vas a buscar tu trade, tu oportunidad. No siempre va a llegar a tus puntos de interés. Ojo.
¿vale? Pero tienes un rango claro y este rango funciona. Compruébalo. Entonces, vas a buscar puntos de interés aquí, por ejemplo. Puedes utilizar un Fibonacci si quieres. Puedes marcar Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, ¿cierto? Y comprobar si llegó al 50% al menos, etcétera. Pero ya tienes tu rango. Continuamos. Sigamos. Tenemos tu mínimo válido. Vamos a seguir avanzando. Tenemos acá un pullback. Esto quiere decir que aquí hay liquidez. Avanzamos. Tenemos otro pullback que es un tanto más grande. Y aquí me puse subjetivo, ¿cierto? Ya que este toma liquidez de la vela anterior. Ya inició un pullback. Tenemos un pullback interno. Súper. Que son los mínimos. Otro pullback interno. Son todos los retrocesos que el mercado ha hecho, ¿sí? Y este es el último. Retroceso, impulso. ¿Vale? Vamos a verlo de cerca. Impulso, retroceso, impulso. Perfecto. Pero ¿qué diferencia esto de un impulso real, familia? Y es que este mínimo, al retroceder, no tomó ningún mínimo anterior. Ni este, ni este. Ningún retroceso tomó. Así que no es un retroceso que consideremos a un nivel estructural. Es simplemente un retroceso de liquidez. ¿Ok? Esa es la métrica, por así decirlo. Luego tenemos este alto y este alto sí. Viene, toma liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces marcamos esto como un shock. No sabemos diferenciar si esto fue un shock o una toma de liquidez. Muy simple, este mínimo de acá no cuenta para shock porque no es un mínimo válido. Para que sea un mínimo válido, debe crear un boss. O sea, cerrar con cuerpo sobre el alto válido anterior. Pero este alto de acá no es un fractal fuerte. No es un alto que consideremos estructuralmente hablando porque este alto no tomó liquidez. ¿Sí? Es simplemente liquidez. Entonces, tenemos un alto, toma liquidez, toma liquidez, toma liquidez, perfecto. Cuando el precio cierre por encima de ese alto, vamos a tomar o tener un boss. ¿Ok? Sin embargo, tenemos ahora un nuevo rango desde el mínimo anterior, aquí abajito, hasta el máximo presente. Y te das cuenta hasta dónde llegó. ¿Qué nivel es este? Este es el 50% de Fibonacci. Lo marcaré con un color distinto para que se note más evidente. Es el 50% del Fibonacci. Llegó perfectamente al 50%. ¿Sí? Y es un nivel de discount, o sea, de descuento. Borramos esto y cuando el precio cierra con cuerpo sobre ese nuevo alto que marcamos como alto fuerte o fractal, o sea, aquí por ejemplo, cuando tenemos eso, nace nuestro mínimo válido, ¿cierto? Desde donde vamos a tomar el nuevo rango ahora. ¿Cuándo se va a definir este nuevo rango? Cuando aparezca un nuevo alto válido o alto fractal o fuerte, ¿sí? Y esto aprovéchalo porque es parte del entrenamiento que tengo. Es parte de mi curso VIP de 6 meses. Así que aprovechalo al máximo esto. Vemos ahora, listo. Este alto, ¿cierto? Viene y toma un mínimo, ¿cierto? Vamos a marcarlo acá. La pregunta es, ¿esto es un alto válido? Si toma, claro, toma un mínimo. Pero ojo, ese alto válido no se ha concretado como fuera de la estructura anterior, porque no ha cerrado con cuerpo. Recién cuando cierra con cuerpo, tú comienzas a considerar los altos que toman liquidez. Cuando cierra con cuerpo, cuando confirma el boss. Así que marcar esto como una toma de liquidez y como un nuevo boss sería incorrecto. Ya, pero eso es más avanzado. Es un detalle, son varios detalles que hay que ir viendo, pero con esta estructura base tú ya vas a incrementar tu claridad, tu confianza, tu asertividad, tu efectividad como analista de mercado, como trader, sobre un 50%. Te lo aseguro, ¿sí? Entonces tenemos retroceso, ¿vale? Impulso. ¿Cuál es el problema acá? Que esta vela hace ambas cosas. Marca el mínimo y crea el nuevo máximo. Pero considerémoslo. Vamos a considerarlo. Este alto acá para no ir tan a fondo, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Tenemos esta vela que marca el nuevo alto. Este es el impulso, retroceso, impulso. Por ende, aquí hay liquidez, ¿verdad? ¿Sí? Este alto toma liquidez al retroceder, ¿verdad? Y por ende aquí podríamos tener un boss. Pero ojo, atención acá. Pon atención a la clase. Deja el teléfono de lado, deja tu red social de lado. Mira. Acá el precio nunca cerró con cuerpo sobre el alto anterior. Tenemos este nuevo alto, la siguiente vela cerró con mecha. Tenemos este nuevo alto, la siguiente vela cerró con mecha. Nunca se confirmó el boss, nunca. Así que eso convierte todo lo que hemos visto en liquidez. Es decir, este mínimo acá, liquidez. Porque no se ha confirmado nada todavía, ¿te das cuenta? O sea, podríamos considerar esto como tu alto que comienza a tomar liquidez, ¿vale? Pero al nunca definirse el boss, debemos marcar esto como el alto, ya que es el último máximo, que comenzó a tomar liquidez, porque nunca se ha confirmado el boss. Nunca se llegó a confirmar, perdón. Ahí tenemos, ¿cierto? En el futuro caso de que el precio continúe sin romper nuestro mínimo válido, vamos a tomar
¿cierto? Esencialmente este mínimo para un futuro boss, ¿vale? Pero siempre vamos a considerar este máximo para confirmar el boss. Desde aquí, el precio va a tener que cerrar con cuerpo sobre él para considerar el boss recién, ¿ok? Desde un nivel técnico, teórico, el boss se marca aquí, porque este es el que comienza a tomar liquidez, esencialmente, desde el principio, ¿vale? Pero al final y al cabo, estas estructuras, al no tener un parámetro claro y a no confirmarse nada aquí, se marca el alto básicamente. Para que no tengas confusiones, marcas el último alto registrado o conocido, que es este de aquí, para un boss futuro. ¿Ok? Vamos a analizar. Por ende tenemos ahora un mínimo, ¿vale? Y tenemos el máximo válido, ¿vale? Todo esto de acá, tú vas a encontrar tu oportunidad en medio de todo esto que vemos aquí. Y puede ser un nivel de Fibonacci, puede ser un POI, ¿cierto? Aquí tenemos diversos puntos de liquidez, que son nuestros pullbacks, ¿cierto? Y puedes tomar un Fibonacci, por ejemplo, y tomar una oportunidad usando Fibonacci, ¿ok? En este caso en particular vemos que el precio viene y llega a mitigar, el nivel 78% del Fibonacci y continúa subiendo, ¿vale? Reacciona y tú puedes ya buscar tus confirmaciones en temporalidad menor para poder tomar un trade, pero ya tienes la estructura. Ahora sabes que este es el último boss, este es el último mínimo válido, que si el precio cierra por debajo de ese mínimo, vamos a tener un shock, un cambio de carácter. Que si el precio cierra con cuerpo sobre este alto, tenemos un boss. Si cierra con cuerpo sobre este alto, tenemos un boss y este sería el mínimo válido, ya no este de acá abajo. ¿Pero por qué este? Porque este es el último que generó el boss, el último boss, ¿ok? Bien, entonces, vamos al futuro. Al presente, vemos que el precio nunca superó el alto. Sin embargo, lo que sí hizo fue cerrar con cuerpo debajo del mínimo válido. Eso quiere decir una cosa, que ya no va a haber un boss ahí, número uno. Sin embargo, lo que sí hay es un alto válido y luego del shock hay que buscar nuestro mínimo válido. ¿Cómo se juzga o cuál es el criterio para un mínimo válido en estructura bajista? Vale, ya no vamos alcista. Vamos bajistas, porque el precio marcó un shock, un cambio de carácter. Como sea que yo vea la estructura, mis parámetros y mi criterio objetivo dice cambió a ventas. Vendemos, papu, tal cual. No hay interpretación, no hay momento de decidir si sí o no, lo veo así, no lo veo así, me parece que sí, me parece más o menos, me parece que tengo la duda, me parece que no sé si estoy viendo bien. No, ¿es un shock o no es un shock? Tan simple como eso, tan simple, tan sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo marcamos nosotros un mínimo válido después? Para considerar dónde va a ser el siguiente boss. A la baja. Todo mínimo que tome un alto. ¿Sí? Tenemos altos, pullbacks. Vamos a marcar los pullbacks. Un pullback, que tenemos otro pullback, ¿cierto? Ya tenemos más o menos lo que el mercado está haciendo. Por ende sabemos que este mínimo comenzó a neutralizar pullbacks altos de pullbacks, ¿vale? Así que ahora tenemos un rango. Tenemos nuestro mínimo válido y el máximo válido, que es el que provocó el shock, y nuestro mínimo válido. Sabemos que ahora tenemos el nivel 50% del Fibonacci y 78% del Fibonacci. Actualmente el precio está mitigando justamente el 50% del Fibonacci. Está cotizando en esa área, ¿sí? Por ende, como está tomando liquidez y está mitigando el 50%, es posible que el precio pueda continuar su caída para así proceder al boss, o sea, al quiebre de estructura, ¿sí? No cambio de carácter, quiebre de estructura, ¿sí? Aquí tú puedes marcar tus puntos de interés, POIs, lo que sea, pero todos los altos después del shock se convierten también en puntos de liquidez. O sea que el precio puede venir aquí y simplemente puede tomar todos estos saltos antes de continuar, ¿vale? Recuerda que el precio puede llegar hasta el nivel 78%. Es decir, puede que caiga, continúe y después continúe hacia la venta, generando así nuestro boss, ¿ok? Puede pasar eso o puede simplemente continuar cayendo desde ya. Y desde ya caer, confirmar el boss y tendrías, ejemplo, alto válido porque sé que generó el boss y así se vería la estructura. Impulso, cambio de carácter, retroceso, impulso. Y así tú vas juzgando con un criterio claro la estructura, ¿ok? Ya sabes que el mercado cambia de carácter y puedes buscar oportunidades en estas áreas. Marcando tus order blocks, lo que tú tengas para tomar como setup de entrada. Eso da igual. Pero ya tienes el flujo a tu favor. Ya estás dentro del flujo ganador. Eso es lo importante. Así que de esta manera, de esta forma, puedes comenzar a analizar y a juzgar
considerar mínimos, máximos, fractales, liquidez, chocks, BOS. Y luego de eso, familia, cuando tú ya dominas esto, se vuelve tan simple y tan entretenido el análisis que ya no tienes que pensar. Debes solamente dominar ciertos parámetros y el análisis se vuelve simple. Ahora que te lo expliqué, tal vez la clase duró un tiempo, ¿no? Nos demoramos tal vez 20, 30 minutos en explicar todo esto. Pero cuando tú ya lo dominas y no tienes que explicárselo a nadie, tardas 5 minutos en hacerlo. Y luego 5 minutos más en marcar el punto de entrada y luego estar atento a que se dé el setup y tomar el trade. Y entre todo eso te llevas 1 hora o 2 horas como máximo por día. Es la manera más efectiva que he encontrado de hacer trading utilizando Smart Money Concepts, el profesional, con un buen plan, viviendo el trading como se debe, con libertad. Y no siendo esclavo de una computadora durante 8 horas al día. Así que, chicos, espero que la clase les haya aportado mucho valor. Me dejan en los comentarios qué opinan, qué fue lo que más les gustó de la clase y qué les gustaría aprender para la próxima sesión. Un fuerte abrazo, se despide un servidor Luis Hinojosa. Hasta la próxima. Chao, chao.